El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ya estamos en plena Semana Santa. El pueblo católico se dispone a preparar su corazón para levantarlo y que no se pudra allá tirado en el suelo. Así que vamos a levantar el corazón viviendo la experiencia de un encuentro más íntimo con Dios en la persona de Jesucristo, que es en quien creemos los cristianos y los cristianos católicos que llevan una liturgia de manera ordenada a lo largo del año. Pues entramos en este tiempo litúrgico que llamamos Semana Santa, que forma parte de la Cuaresma, y después iniciará la Pascua, que es la resurrección. Y todo esto lo vivimos tomando en cuenta los principios, los preceptos, las esperanzas del pueblo judío. Así que con una visión judeo-cristiana, nosotros creemos que Dios es amor, y sumo a esta idea, a esta verdad, mejor dicho, la propuesta de San Agustín, que tomo como idea y como propuesta, que me parece súper interesante. Dios se hizo hombre para hacernos a nosotros dioses. Entonces, si Dios es amor y Dios se hizo hombre para hacernos dioses, quiere decir que estamos llamados a ser amor, a ser el amor mismo. ¿Cómo lograrlo? Y tomando en cuenta la experiencia de Jesús, que da la vida, nadie se la quita, la da porque quiere y además porque tiene el poder de recuperarla. Podemos nosotros también, siendo dioses, dar nuestra vida porque tenemos al fin y al cabo el poder de recuperarla. Jesús dijo por ahí que el que cree en Él no morirá para siempre. Entonces, pues por lo visto, que si lo creemos, podemos no morir para siempre, dar nuestra vida, al fin y al cabo la podemos recuperar. El doctor Carlos Díaz dirá todo esto de una forma mucho más razonada, con una lógica más clara, pues muy lindo en su estilo personalista. Doctor Carlos Díaz, lo divino de lo humano es el tema. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, me alegro de volverte a ver. Igualmente, bienvenido y gracias. Sí. Carlos, pues platícanos así como una preparación, pues llevando de la mano la fe y la razón para vivir esta Semana Santa y que valga la pena, que no sea un año más, ¿no? Que se nos pase en blanco sin que haya una transformación que tienda a la paz y a la justicia social. Pues eso es, casi me pides un programa de trabajo para toda la vida. Fíjate, si tú ahora le preguntas a alguien ¿qué vas a hacer en Semana Santa? ¿Qué te suelen responder? Que se van de vacaciones. Eso es. Entonces todo el mundo se va de vacaciones y en eso consiste la Semana Santa. ¿De vacaciones de qué? ¿Y para qué? ¿Para qué se va la gente de vacaciones? ¿Para rezar más? Yo creo que no, la gente se va de vacaciones sencillamente porque necesita descansar. Pero no es un descanso religioso, es un descanso de economía de fuerzas y que está bien para la gente que trabaja. Si tú lo comparas, por ejemplo, con el Ramadán, aunque dentro del Ramadán también hay muy diversas situaciones, la gente está deseando hacer el Ramadán para descansar de una forma religiosa, o incluso para trabajar más que nunca, porque el ayuno es un trabajo durísimo, y además durante un mes. Entonces, lo que cabe esperar de ciertas civilizaciones es qué hace con su tiempo libre. La gran pregunta es, ¿libre de qué? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Qué libertad es ese tipo de libertad? Yo la verdad es que allá hace muchos años en España me sorprendí por primera vez cuando veía que las agencias de viajes ponían Semana Santa ¿qué te voy a decir? En París, y venían pues eso, el Moulin Rouge, todas las atracciones de lo que es la capital de Europa, París. Pero poco a poco
se ha ido desacelerando lo religioso y acelerándose casi hasta borrar lo religioso. Cuando yo era niño, en Semana Santa no se podía cantar. No solamente porque lo prohibiera la Iglesia o lo dejara de prohibir, es que la gente, en aquel clima social de hace tantos años, no tenía ganas de cantar. Se cerraban los cines, no había cines, porque se pretendía hacer las estaciones, en fin, recorrer los templos, rezar más. Y toda la sociedad, por lo visto, giraba en torno a la religiosidad. La Iglesia marcaba el estilo de vida y ahora vemos que es el dinero el que marca el estilo de vida. Solo que también aquello no... Es que verás, las sociologías del hecho religioso son muy complicadas, porque había mucha gente que hacía todo esto, o casi todo el pueblo, pero eran costumbres. En realidad, había gente que hacía de verdad, tomaba este lapso de tiempo como una ocasión para mejorar su relación con lo divino que hay en uno mismo también. Pero bueno, había una cantidad de gente, aunque no fuera enorme, y el resto pues era que el folclore religioso. Pero es que hoy Semana Santa para la gente no tiene nada que ver con un periodo de tiempo relacional y para profundizar, ¿no? De hecho, ya le llaman de otras maneras más superfluas, ¿no? Semana Mayor, como para disimular y claro, omitir la palabra santo. Sí. ¿No? Entonces, ¿la santidad para qué? ¿Qué significa hoy ser santo? Bueno, ya has planteado dos preguntas, ¿libres para qué o libres de qué, no? Y ahora, ¿qué significa ser santo? Sí. Ser santo es esperar la resurrección. El pagano no espera ninguna resurrección. El pagano, no porque sea menos ni peor ni mejor persona, simplemente el pagano sabe que no va a resucitar y que tiene que desarrollar la plenitud de los tiempos aquí, en la tierra, desarrollarla como su entendimiento y su razón le digan. Y por tanto se entrega a la vida misma en su penultimidad. La vida es penúltima, no es última, no hay ultimidad. Es una vida que termina en sí misma. Pero entonces, ¿por qué dices penúltima? Sí, porque si termina en sí misma, tendrá que ser última. Es por relación a la ultimidad de la vida del santo. El santo se compromete para lo último, para los últimos tiempos, en estos tiempos también. Va más allá de lo penúltimo, él aspira a lo último. Y el pagano se queda en lo penúltimo. En lo último, estos son cuestiones de Javier Zubiri, en un libro muy bonito que se llama Naturaleza, que se llama La persona y Dios. Bueno, entonces, son dos modos distintos de ver la vida, en su dimensión de penultimidad o de ultimidad. Tú decías en la presentación que vamos a ganar la vida eterna y que para eso hay que perder la vida contingente, puesto que si no pierdes la vida última, si no pierdes la vida penúltima, no hay última para el creyente. O que no importa que pierdas la vida penúltima, porque al fin y al cabo a la que aspiras es a la última, ¿no? Bueno, algo así. Sobre eso se ha dicho mucho. El marxismo, por ejemplo, ha acusado a los cristianos de despreciar la penultimidad, de despreciar esta vida. Pero es muy complejo. En cualquier caso, en mi entorno antes religioso, he ido viendo cómo se han llenado de cadáveres en el camino
esos ámbitos. Los ámbitos de los muy creyentes que se mueren como mártires, ¿a esos te refieres? No, y así simplemente a la gente creyente, sencillamente, que en una vida cotidiana y que está enamorado de la vida, pero de la vida también en su dimensión de intimidad. Las dos vidas, esta y la otra. Eso está muy bien, ¿no? Eso es sí, lo mejor. Pero que van desapareciendo. Gente de ese Se va paganizando el cristianismo. Se van volviendo superfluos, no aman ni esta vida ni la otra. No, esta sí. Y además la aman con mucha intensidad y mucho furor, e incluso devastadoramente, caiga quien caiga. Incluso preocupándole poco si mata a otras gentes en su deseo de vivir y autoafirmarse. Hay algo que me llama mucho la atención en relación a esta aspiración a la vida eterna, y es que recientemente hemos estado dando mucha fuerza y mucho empuje a la lucha social de los yaquis, de la tribu yaqui, que son 8 tribus yaqui, 8 tribus de un mismo pueblo, en el noroeste de México, están luchando por la defensa del río Yaqui y el río Mayo, que atraviesa tantas comunidades, que son 1 millón de habitantes los que se están viendo afectados porque el gobierno de Sonora ha trasvasado el agua de estos ríos hacia Hermosillo, pero no a los pobladores de Hermosillo, sino directamente a las industrias transnacionales. O sea, las tuberías llegan directo a las tinas de agua de las industrias transnacionales. Entonces, hablando de los yaquis, que los medios de comunicación les hemos estado dando mucho empuje y mucha fuerza para apoyarlos, resulta que aparecen nuevos fragmentos de distintos historiadores que a lo largo del tiempo han escrito sobre ellos, referentes a las mujeres cuando fueron esclavas en Yucatán para la explotación del henequén, y se cuentan historias de suicidio, de mujeres que se suicidan porque no están de acuerdo con ser esclavas y porque están tristes por haber sido separadas de los hombres, y se supone que son cristianas. Entonces se han suicidado porque no han soportado algo en la vida temporal, pero no han utilizado la fuerza cristiana para perseverar. Entonces, bueno, podríamos hablar un poco de eso, porque me preocupa que se esté incentivando de manera indirecta a que los yaquis renuncien a su lucha y se suiciden. Vamos a un corte y regresamos. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y retomando el tema de lo divino, de lo humano, sumándonos nuevamente a la lucha de las tribus yaquis en la República Mexicana, 45,000 personas que están pues defendiendo lo que es suyo, que es el río que atraviesa por sus comunidades y que desde antiguo esas comunidades, esos terrenos han sido suyos, entonces no es posible que de pronto llegue alguien y les quite el agua. En este tiempo se están contando historias de este pueblo que, siendo ya súper católico, porque fueron evangelizados desde los años 1600 por los jesuitas, y que viven la Semana Santa, por cierto, con mucha fuerza y con mucha ortodoxia, con mucho apego a la tradición, que se hayan estado, que nos presenten hoy, en esta época, historias de mujeres que durante el tiempo de la esclavitud de los yaquis, que se suicidaban estas mujeres. ¿Con qué intención se presentarán estas historias? Pues sí, yo no veo, desde luego, en primer lugar, en ningún creyente católico que el suicidarse sea bueno, todo lo contrario. Por lo tanto, quien se suicida rechaza la creación, sean yaquis o no lo sean. Si estas cosas ocurrieron hacia 1913 y hoy son presentadas como ejemplo de militancia, de lucha, incluso de ser de lo absoluto, es con el interés subrepticio de magnificar o de dar por bueno aquellos suicidios que, sin embargo, no dejan de ser un rechazo de la vida en todos los terrenos. Por tanto... Y hubo quien le llamó anarquismo. ¡Ay, viva el anarquismo de los yaquis en aquella época! ¿Verdad que eso no es anarquismo? Lo siento, ni anarquismo, cristianismo, sino simplemente es la desesperación pura y simple. Claro, los medios de masa manipulan esa desesperación para que aparezcan como héroes. Sin embargo, no son más que una pobre gente que contribuye a la victoria de sus enemigos dándose la muerte a sí mismos. Esa manipulación es muy antigua, es de toda la vida. Siempre la propaganda del poder, de derechas, de izquierdas, en la dictadura ha presentado a los que mueren, por ejemplo, por la causa, sea la causa la que sea, desde el fascismo hasta el estalinismo, los presenta como héroes, y sobre todo a los que se suicidan. Y claro, es una forma de autosacralización de las potencias del mal, que de esta manera se consideran como la última razón de la vida, ¿no? Se suicidan porque esto, porque lo otro, porque lo importante es el Estado, es Hitler, es Stalin, y esa es la causa máxima. Entonces me parecen cosas tan... Luego viene la gente de buena voluntad que se cree estas cosas, ¿no? Y entonces casi que alienta el suicidio de estas gentes, como diciendo que adelante, sigan suicidándose, porque esa es la buena causa. ¿La buena causa de quién? Es buena causa para la muerte, para la guadaña, para la parca, pero no es buena causa para la vida, y por lo tanto la vida lo que está pidiendo es hacer frente, afrontar la lucha terrible, y en este caso una lucha en que de lo más elemental, que es el agua, ¿no? Entonces una cosa es dar la vida por una lucha y otra cosa es quitársela voluntariamente. Si tú la das en la lucha, es porque te la quitan, no porque tú te la quitas. De todas maneras es triste, ¿no? Porque incluso estas gentes, pues, por mucho que celebren la Semana Santa con toda unción y con toda reverencia y con todo sentido y repristinación de lo antiguo, a mí me parece que si no toman actitudes vitales
de resurrección y no de egocidio, de suicidio propio, si no toman actitudes de resurrección, están perdidas. Y la resurrección comienza por vivir con profundidad la vida. Si tú vives con superficialidad, la vida resucitada va a ser superficial. Hay mucha gente que cree en un corte mágico, ¿verdad? Como si el cerdo pues resucitase diríamos, con capacidad para hablar en el cielo sobre poesía y sobre literatura. Pues no, el cerdo no está educado para hacer eso. Y le pongan donde le pongan, va a ser cerdo. Así es, uno no pierde personalidad ni su ser, ni su esencia en el momento de la muerte. Si eres malo, serás malo en el cielo, y si eres bueno, serás bueno en el cielo. Entonces, qué poca gente es coherente. Incluso los que tienen mucha supuesta religiosidad, qué poco coherentes son con la religiosidad. En el fondo, la religiosidad para mucha gente de los que presumen de religiosidad es una penultimidad, no es una ultimidad. Es una cosmovisión, no es una entrega a lo absoluto. Lo absoluto está subordinado a lo ideológico, religioso, social, político, etcétera, ¿no? Por eso las llamadas gentes de izquierdas, que se han comprometido por la lucha y por la revolución, en su mayoría no han sido creyentes, aunque hayan dicho que sí lo son. Son penúltimos en su credentidad y en su creencia. Entonces, claro, por otra parte, los que decimos que creemos en la ultimidad, vivimos como cerdos, muchos de nosotros. Y entonces, pues tampoco resulta muy edificante mirar a los que dicen que creen en la penultimidad, pero viven en la... A los que creen en la ultimidad, pero viven en la penultimidad. De manera que... Entonces lo que tenemos que hacer es aspirar a la ultimidad y vivir con esa pasión por lo último, por llegar a la meta, pero en el camino tener las 4 virtudes: fortaleza, templanza, prudencia, justicia Hay muchas virtudes donde hay fuerza. Vir es fuerza, por tanto viviendo con plenitud, con fuerza, con pasión. Y con pasión, la penultimidad también. La Semana Santa no es para desmayados, que vayan ahí medio abducidos, como se dice, con flores a María y... Con cara de Viernes Santo. Con, ¿no?, cara de Viernes Santo, ¿no? Sí. Entonces se cubren las estatuas, se cubren los santos, como una especie de tenebrismo, tenebrosidad... Teatral. Y se vive como una especie de tremendismo de fin de mundo, ¿no? El mundo se acaba. Pues no. O sea, a mí me parece que la Semana Santa debe ser para intensificar, quien sea creyente, su alegría de vivir aquí, porque esta vida es el pórtico para la otra. Vivir, compartir, hacerlo bien, pues en fin, nadie es perfecto, pero con esa alegría y esa creatividad y con esa creencia y con esa fe de que eso es así. Volviendo entonces al tema de o doy la vida, nadie me la quita, la estoy dando, pero no porque me suicide, sino que ellos están creyendo que me la quitan, pero no me la quitan, me pueden matar, pero yo sé que tengo una vida futura, ¿no? Una vida de resurrección, de plenitud, de felicidad perfecta, y esto es muy distinto a decir me voy a morir porque entonces voy a llegar a la vida futura. Y quiero añadir algo. Suicido, pues me quito la vida temporal para llegar a la vida futura. Eso es incongruente, no es posible. Ahora, yo tampoco hablaría de la vida futura. Tú estás haciendo hincapié en la vida futura. La vida futura es Cristo para un cristiano. Y entonces ya está en presente. Sí, está en presente, pero además no es una vida aparte de Cristo, sino que es la cristificación misma, el hacerse Cristo, alter Christus, otro Cristo.
¿entiendes? No es un segundo tiempo después, o una prórroga, o un añadido a este tiempo, que al fin y al cabo se parecería a este tiempo, solo que perfeccionado. La vida eterna es el encuentro para siempre con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y allí, con ellos y desde ellos, el encuentro con todos nosotros. Entonces, ese encuentro ya será, ante la presencia de Dios, purificado totalmente. Ya no tendrá ni envidia, ni egoísmo, ni rencores, ni maldades. Porque si no es así, en ese encuentro con el Dios uno y trino, que nosotros hemos conocido a través de Cristo, si no es así, ¿quién te dice a ti que esa vida eterna sin Cristo, que en ella no van a aparecer rencillas, no van a aparecer viejos residuos ancestrales de egoísmo, la maldad que siempre acecha? La única garantía de que la vida eterna sea vida verdaderamente eterna no es que sea vida, sino que sea vida en Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Es que subrayo esto porque me parece que no se suele decir, que es como que lo que se dice incluso en el cristianismo habitualmente es que como, bueno, que sí, que no nos preocupemos, que no vamos a morir nunca, porque vamos a resucitar y estaremos. No es eso, no es eso. Sí vamos a morir cuando morimos, pero vamos a resucitar verdaderamente vivos en Cristo, y por tanto teniendo la vida en Él, y en Él, por Él y con Él, pues la vida con los demás. De verdad, es que... Pero eso se puede vivir en el tiempo, la resurrección, es esas muertes pequeñas pero si que te estamos invitan a resucitando todos los días. Todos los días. Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos en Anunciación TV entendiendo esto de lo divino en el humano, ¿no? O lo divino de lo humano, yo diría mejor lo divino en el humano. Sí, y en ese sentido yo quería decir que cuando se habla de vida eterna, no es una vida vulgar alargada eternamente, o sea, más de lo mismo, ¿no? Pasar del whisky malo al whisky selecto en el cielo. No es eso. Cuando dice Cristo que quien cree en mí tendrá vida eterna, tiene vida eterna, dice. Tiene. Ajá. Quien cree tiene, exactamente, gracias, en un presente continuo. ¿Qué es lo que nos está manifestando? Eso equivale a decir, quien cree en mí vivirá siempre conmigo. No al margen de mí o un ratito conmigo. O después. Yo tendré mis amigos, las corruptelas que sean necesarias en el cielo, y después tendré un ratito de encuentro con Cristo allí arriba. No es así. Es que es muy difícil pensar que el sentido nuestro es la cristificación, hacernos otro Cristo, y que es nuestro único deseo y nuestra única esperanza. Y nuestra única alegría. Y la buena alegría. Y exactamente una alegría porque en nuestro camino hacia lo eterno vivimos lo contingente, lo de ahora, bajo la enseñanza del amor. Entonces la lucha ya aquí volviendo, y la tomo como ejemplo por tantas luchas sociales, políticas, económicas que hay hoy en busca de la justicia, tomando como ejemplo a los yaquis, su lucha es temporal, pero es justa y es válida si la hacen como un Cristo que está defendiendo la verdad, ¿no? Exactamente. Entonces, yo nunca he defendido una posición conservadora, sino que la vida está para entregarla por las causas nobles, grandes, justas. Y por supuesto que el agua es una causa grande, noble y justa, sin la cual no se puede seguir adelante, ¿no? Pero cuando se lucha así, no se lucha solamente por el agua, sino por este agua que es anticipo del agua eterna que es Cristo, que se derrama sobre nosotros en el bautismo. Entonces, es una lectura divina de lo humano, ¿no? Porque claro, a mí no me gusta cuando me dicen, bueno, es que los cristianos seréis como dioses. No. Eritis sicut Dii, seréis como dioses, es lo que dice el tentador, la tentación, el ejercicio del mal. Es decir, seréis como dioses como dioses. Significa que vosotros rechazáis a Dios. Esta expresión, que es la expresión de la tentación. Sí, ponerte a un lado de Dios, en lugar de ponerte en Dios, que es lo distinto a lo que dice San Agustín. Dios se hizo hombre para hacernos dioses, pero en Él, por supuesto, en Cristo. Sí, Cristo se hizo hombre para que los hombres se hagan Cristo. Vuelvo siempre a lo mismo, pero es que es tan importante, porque si no, la vida eterna son vacaciones eternas, y eso no. Dice por ahí, definitivamente con la novia eterna o el novio eterno, y bueno, supongo que eso entrará en la resurrección, pero solo desde Cristo, porque entonces el amor se manifestará en toda su plenitud. Y entonces esto se muestra en la palabra que entusiasta, entusiasmos, entoceo, que está en lo divino. Nosotros somos entusiastas, ya estamos en esta tierra de manera provisional y defectiva, pero ya estamos en lo divino. O sea, yo no me levanto por la mañana siendo enemigo de lo divino. Yo creo que Cristo está en mí, a pesar de todo lo villano y lo malandro que soy.
Pero claro, entonces tú a todo le das un toque divino, te levantas, das gracias a Dios por un nuevo día, ofreces tu día, dialogas con Él, a lo mejor lees un fragmento de la palabra de Dios, meditas sobre ese fragmento y emprendes tu día, ¿no? Sí. Pero en una actitud contemplativa. Sí. ¿Cómo vivir de manera activa y contemplativa para que lo divino nunca, nunca quedes dividido, roto pues o yo dual? creo que ¿no? la gente no lo nota cuando encuentra a un creyente. La gente normal no tiene hoy paladar para saborear esta presencia de una persona encristada. No tiene. Pero sí que cuando alguien ve, aunque le extrañe, una manifestación de esta presencia y a la vez ausencia de lo divino en nosotros, queda sorprendida. ¿Y este hombre por qué hará esto? ¿Y esta mujer por qué se comporta así? ¿Qué le mueve? Entonces, ahí está la evangelización, aprovechar esa perplejidad para decirle, mira, tenéis muchos dioses, pero te voy a presentar al Dios desconocido, Toagnos Toceo, que es lo que hizo San Pablo en el Areópago. Y por otra parte, fíjate, dentro de la situación que puede ser más o menos caótica, en que se encuentra el hombre contemporáneo, como tantas veces en el pasado se ha encontrado el hombre antiguo, pues dentro de esa situación a mí me parece que la gente necesita al creyente, se acerca a él, lo escucha cuando ve que tiene cierta seriedad, e incluso desarrolla y destapa ámbitos de su propio yo que estaban recluidos, que estaban ofuscados, que estaban encerrados, que estaban agostados y angostados. Entonces esa es la función de la presencia misionera, del que está entusiasmado. Entusiasmo y misión son lo mismo, porque el que está en Dios entonces envía al otro o a los otros hacia Dios, con él mismo. Eso es la misión, el envío, la misión. De esta manera, pues, la Semana Santa no debería ser un recluirse entristecido en torno a un pasado que va claudicando. Eso no debería ser. Eso que no. Ni tampoco una conmemoración festiva, remembranza, sino algo reflexivo, contemplativo, algo pero también que... festivo, Sí. reflexivo, contemplativo y festivo, que un triste santo, un santo triste. Sí. Yo no quiero santos tristes. Sí, pero que no se quede en la fiesta, en el show, en el espectáculo. Sí, alegre sí, pero diríamos alegre sí, pero que la alegría no provenga de un prostíbulo, del Moulin Rouge, o del alcohol o la cerveza. Esto te lo pregunto precisamente porque nuestros pueblos indígenas o la misma religiosidad popular aquí en Iztapalapa, en la Ciudad de México, lo que se hace es que crucifican hombres, ¿no? Hacen todo un show, un espectáculo, como repitiendo el escenario del momento de la crucifixión y, en otros lugares hay danzantes, hay ceremoniales muy largos de 3 días, hay mucho tesguino en la Tarahumara, por ejemplo, mucho alcohol. De hecho, muchas personas se han vuelto alcohólicas en estas festividades, en otros lugares se consume peyote en esta época, en Semana Santa. Entonces, todas estas manifestaciones religiosas donde la remembranza de un momento les lleva al vicio, al error, al defecto, al vacío existencial, a la pérdida de sí mismos, a la corrupción, ¿cómo podemos nosotros purificar esos ambientes para que haya realmente una manifestación de lo divino en el humano? Todas las religiones, empezando por el hinduismo, han manejado lo que se llama el ahoma. ¿El qué? Ahoma, Ajá. que es una especie de bebida euforizante. Y esto lo siguen practicando las religiones estas afro, etc., ¿no? Bueno, pero de eso no se trata. Aquí de lo que se trata es de tener el suficiente entusiasmo como para no necesitar ni del alcohol, ni de la droga, ni de nada. Ahora... esto es muy importante, tener suficiente entusiasmo como para no necesitar ni del alcohol ni de la droga, ninguna cosa que nos prenda, ¿no? Claro, en el sentido en que hablábamos de la palabra
entusiasmo, estar lleno de Dios, en Cristo nosotros. Y entonces se puede vivir la misma fiesta, la misma danza, Sí. el mismo escenario Sí. espectacular Sí. de recordar un momento histórico Sí. en la vida de Jesucristo, pero sin perder el entusiasmo. Efectivamente, peor que las manifestaciones estéticas, culturales, a mí no me parecen mal, como tales, si se las separa de todo lo que tienen de negativo, de vicioso, de alcoholizante, de, pues incluso de mitológico, etc. Que la gente quiera recuperar en su propia vida la escenificación del drama de Cristo en la cruz, no me parece mal, pero eso se puede convertir, y entonces sí me parece mal, en algo folclórico e incluso que convoca a las masas, a las televisiones para ganar dinero, como un pasatiempo, y eso ya me parece pobre, más que ofensivo, me parece muy triste, ¿no? Porque entonces hacer el ridículo, eso es hacer el ridículo, ¿no? Muy bien, es como Y las eso, pastorelas en Navidad, sí, ¿no? Que se vuelven también burdas y... No hace falta un día echar la casa por la ventana haciendo una gran iconografía, escenografía, sino que simplemente eso, vivirlo todos los días. Pero si lo quieren rememorar en Semana Santa, desde ahí, perfecto, perfecto. Ahora, Carlos, vamos a volver al tema del tiempo libre, por aquello de que algunos toman este tiempo como de vacaciones. ¿Qué es el tiempo libre realmente? Y por otro lado, estas muertes y resurrecciones continuas que vivimos a lo largo Sí. de nuestra biografía. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Yo tengo un amigo, Jesús Poveda, vive en España, defensor de la vida, ¿no? Sí, que lo conozco, dice que para él todo el tiempo es tiempo libre, que cuando le dicen, sí, ¿a qué hora tienes un ratito libre? Se sorprende y dice, ¿cómo que un ratito libre si todo el día soy libre, ¿no? Esto me gustaría profundizarlo contigo, que seguramente le viene de haberte escuchado en algunas conferencias. Y por otro lado también, lo pregunto por aquello de Semana Santa, vacaciones, no Semana Santa, sino vacaciones, ¿vacaciones de qué, no? Y la otra cosa es esto de la muerte y resurrección continua que vivimos a lo largo de nuestra vida en distintos acontecimientos que nos hacen morir a algo viejo, torpe, tonto, inútil, para resucitar a algo realmente creativo, apasionado, bondadoso, bello, divino, para que nos vayamos haciendo divinos. Hombre, aunque yo pueda aparecer en este programa reiterativo, tengo que volver sobre lo mismo, y espero que no se tome como tal. Y yo creo que los primeros cristianos se sintieron libres. Por esa fuerza, por ese viento del Espíritu, liberados de las cadenas, liberados de la muerte, liberados del pecado, cuando conocieron a Cristo. Ese es el tiempo libre. Es el tiempo de conocer a Cristo, de cristificarse. De vivir con Él ya para siempre. De vivir con Él, porque lo que se suele llamar tiempo libre es necesario, no es todavía tan profundo como este otro tiempo libre, que te da una plenitud, la libertad en Cristo, que desgraciadamente pues las personas en ciertos momentos angustiosos de su vida, o quizá ni siquiera tan angustiosos, olvidan que esta es la libertad, Cristo, y entonces quieren liberarse de sus cadenas. Por ejemplo, pues si tienen un hijo enfermo, le ponen un listón a San Charbel, o lo que sea, o ponen una vela a un cirio, a San Juditas Tadeo, Juditas Tadeo, o incluso a sus actores o actrices favoritos, ¿no? Entonces, claro, esto es lo triste, pero lo triste es que el hombre esclavo solo puede vivir una libertad esclava, de servo arbitrio, de la libertad sierva. Y en esto tenía razón, y mucha, Lutero. El esclavo no puede vivir tiempo libre. Pero también, y en contraposición a Lutero, tenía mucha razón Erasmo, cuando hablaba de la libertad libre. Es decir, que se puede conjugar el hombre en sus padecimientos y en sus dolores con la alegría de que uno siente en su corazón el agapeceu, el amor de Dios en Cristo. No de Dios, cualquier Dios, no. Para un cristiano tiene que ser en Cristo. ¿Ah? Porque tú le preguntas, y lo oyes a veces, cuando a alguien le preguntan, bueno, ¿cree usted en el más allá, en lo eterno? ¿Y qué te responden la mayoría? Sí, algo habrá. Pero ¿cómo que algo? ¿Será alguien? ¿Pero qué algo? ¿Qué será? ¿Una taza de café? Que por cierto me han puesto aquí y no me estoy tomando como es habitual en mí. Cuando es alguien a quien vamos a encontrar. ¿Cómo será? ¿Redondo, cuadrado? ¿Eso que algo habrá? Entonces, ¿será más de lo mismo? ¿O lo mismo de lo más? De hecho, preguntan, ¿tú cómo te imaginas el cielo? Y entonces, si les gustan los chocolates, dicen, claro, yo me imagino una tienda de chocolates donde todos los chocolates son gratis. Y si les gusta mucho el alcohol, yo me imagino que es una cantina gigantesca. Pues eso, ¿no? Y si les gusta mucho un centro de diversiones, pues yo me imagino que es la rueda de la fortuna. Ahora, en hasta fin, que no acabemos, entonces, sí, hasta que no terminemos con este hombre viejo, incapaz de ser profundo y por tanto incapaz de ser alegre, yo creo que no esperaremos la resurrección de los muertos, porque los muertos quieren resucitar muertos en la situación de hoy. No quieren resucitar vivos, quieren alargar su tumescencia, su rarefacción, su inutilidad, su podredumbre,
y su carencia de dignidad. Ahora, ¿qué es lo que tiene muerto al ser humano que está vivo en el tiempo? La desesperanza. Pues lo tiene, para mí, lo que le tiene muerto... es la desilusión, la desesperanza. No es otra cosa sino la negación de abrirse a la esperanza. O sea, y preguntarán, ¿de esperanza de qué? Esperanza de que me toque la lotería, de una buena vacación, dirá a la gente. Hay mucha gente que solo imagina el cielo como el pato Donald, así con signos de dólar sí. en los ojos, ¿verdad? Sí. Y si no tienen dinero, no les interesa estar vivos. Pero eso también tiene mucho que ver, insisto, con la profundidad de la vida. ¿Qué puedes esperar de una gente que no tiene nada que disfrutar, que no sea, entre comillas, el mundo, el demonio y la carne? Pues es que esa vida es subterránea, es tónica, es diabólica, no puede esperar salir de ahí. Es un infierno, es decir, un lugar el más bajo de todos, donde el hombre se hibrida con el cerdo. Pero como el cerdo está contento, pues viva la hibridación y por muchos años. ¡Qué barbaridad! Pero entonces el cristiano, hablando de Semana Santa, debe volver a la esperanza en Cristo, tener la esperanza de un encuentro real con Él en el tiempo y no esperar a morir para encontrarlo. Sí, pero no porque sea la Semana Santa que un tiempecito de 2 o 3 o 4 días, ¿no? Debe hacer de su vida una Semana Santa, una vida santa. Sabatizar su vida sacratizándola. Sabatizar, hacer el sabat, el sábado, que es la esperanza de los pobres, por los anaulos que no tenían nada excepto la esperanza en el Señor. Sabatizar, y no solamente dominicalizar, es decir, un solo día, sino un día que es toda una vida, sabat, que es esperanza de resurrección. Eso. Y ahí recuperando, como tú decías, pues claro, la tradición judía que todos tenemos, ¿verdad? Entonces, para el Sabbat, a quien practicaba el Sabbat y al que lo vivía con la esperanza en Yahvé, no se le preguntaba, no era coherente preguntarle, oye, ¿y dónde vas a pasar el Sabbat? Ya lo estoy pasando en Cristo, purificándome, profundizando, comprometiéndome, alegrando la vida, y ¿por qué no? Hasta incluso leyendo las obras de Carlos Díaz. Claro que sí, amando y amando profundamente. Ay, y un buen maestro del amor de verdad es Carlos Díaz. Yo les recomiendo muchísimo que lean sus libros, son más de 240 obras. No lo decía por eso. No, pero broma. Es que además, Carlos, es cierto, en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana están muchas de sus obras, en el IMDOSOC, en la calle Pedro Luis Ogazón, acá en la colonia Guadalupeín, en la Ciudad de México, pero además en las librerías católicas por todos lados. Entonces, buscar el personalismo comunitario de Carlos Díaz en todas sus obras. Es toda una extensión propagandística que yo no pretendía. No, pero sí vale la pena. Hay un libro muy lindo a propósito de este tiempo de Semana Santa para la resurrección que se llama Del yo desventurado al nosotros radiante. Ese es un libro que hay que leer y habla de la resurrección porque resulta que el nosotros es el que pare la vida. Hay que tener esa esperanza que se consigue en la intimidad de una relación con Dios vivo que es Jesucristo, con el Dios desconocido, pero que en la persona de Cristo resulta ser ya conocido. Vivir con Él es ya la gloria para el ser humano. Pero esa gloria se manifiesta solamente en el encuentro con el otro, con la persona que está contigo caminando en el tiempo. Entonces vamos amando la vida, amando a quien comparte con nosotros la vida, y esa es la resurrección para todos. Carlos Díaz, ¿con qué cierras el programa? Pues con una pregunta. Una pregunta. Como decía aquí el cura, dice, bueno, ya hemos hablado del Evangelio, ahora vamos a lo serio. ¿Para qué? ¿Cómo vamos a utilizar la colecta para el retejado del templo? Pues lo serio, está linda, en esta onda. ¿Qué vas a hacer en Semana Santa? ¿Qué voy a hacer? Voy a
estar en un club de monjas agustinas recoletas, viviendo todas las ceremonias. Muy bien, pues Que, ese es el retejado de tu templo, ¿no es cierto? Sí, a mí me encanta la vida contemplativa y tener la fuerza interior que me lleva a soportar el negocio, ¿no? Como decimos, pues siendo filósofos entiendes muy bien, amo el ocio santo, contemplativo, la convivencia humana, el encuentro, pues el estar en la cocina o sembrando hortalizas en mi jardín, sí, eso es lo que amo. Y el trabajo pues lo considero como un servicio que... Yo tengo un amigo que se llama Agapito. Ajá. Agapito es el diminutivo del ágape, sí, del amor de Dios. Pues eso, aunque vivamos agapíticamente, como mi amigo Agapito, el ágape de Dios, pues eso es una Semana Santa. Así es. Carlos Díaz, muchas gracias. Placer. Gracias. Pase este tiempo lo más santo que usted pueda, lo más feliz. La palabra santo quiere decir feliz, haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.